Siempre que inicio este módulo, debo dar mis agradecimientos al Hospital Militar Central, que ha sido mi casa y ha sido el sitio de formación de mi práctica profesional. Además, a la fonoaudióloga Clara Margarita Ponte Gutiérrez, que en paz descanse, quien me ha dejado su legado en esta asignatura. Hablaremos ahora de la sinonimia de las afasias. La afasia a través de la historia ha tenido múltiples nominaciones. Una de ellas, Lorat la llamó alalia, Broca la denominó afemia, Trousseau, afasia, Hamilton, asemia, Hatt, disfasia, Wernicke, afasia sensorial, y Xmaul, afasia de Wernicke. Sexto empírico, 200 años antes de Cristo, médico, filósofo griego de la corriente filosófica del escepticismo pirroniano, fue el primero en utilizar el término de afasia en un sentido filosófico y no patológico. Él se refería entonces a la afasia como la suspensión de todo discurso, esto en el sentido de no tener nada que decir acerca de las cosas, y esto llevaba a la persona a la ataraxia, como un estado de serenidad, de calma, de tranquilidad, que lleva a los hombres a alejarse de todas las perturbaciones para alcanzar la felicidad. Posteriormente, en 1861, Paul Broca, un médico, anatomista y antropólogo francés, descubre que hay unas lesiones que causan unas alteraciones en el uso significativo del habla y que están seguidas de una lesión cerebral. Entonces, estas lesiones las denomina él inicialmente como afemias y habla de la afemia como la imposibilidad de hablar por haber perdido el recuerdo del procedimiento que hay que seguir para articular las palabras al mismo tiempo que la facultad general del lenguaje persiste inalterada en los enfermos que oyen y comprenden todo lo que se dice. Aquí es donde realmente empieza a existir las primeras relaciones entre el cerebro y la mente y se abre el camino hacia la neurología, que permitió por varias décadas cartografiar el cerebro, designando facultades específicas a centros específicos del cerebro. En 1864, el médico francés Armand Trousseau acuñó el término de afasia. Él decía que era la falta de comunicación por el lenguaje. Etimológicamente proviene del griego, que significa falta, y fasia, palabra. La definió entonces Trousseau como un estado patológico que consiste en la pérdida completa o incompleta de la facultad de la palabra con conservación de la inteligencia y de la integridad de los órganos de la fonación. Ya en 1877, Kussmaul define la afasia como el impedimento de ejecución, expresión o comprensión de cualquier símbolo mediante los cuales el hombre comunica sus ideas o sentimientos a los demás. Henry Hatt, en 1926, un neurólogo británico que se destacó por sus investigaciones sobre la afasia y la sensibilidad nerviosa de la piel, define la afasia como la perturbación en la formulación y en la expresión simbólica.
Escribió además un libro de 2 volúmenes sobre la afasia y los desórdenes afines del lenguaje. En él muestra una concepción muy unitaria de lo que es el lenguaje. Además, diseña una evaluación sistemática para evaluar los pacientes con afasia. Jackson también es un neurólogo británico, es considerado como uno de los fundadores de la neurología moderna. Analizó los problemas de la afasia y la definió como una perturbación del pensamiento y de la expresión simbólica. También centró sus estudios en los daños sifilíticos, epilépticos y los trastornos visuales a consecuencia de las enfermedades cerebrales. Goldstein fue un psiquiatra y neuropsicólogo polaco que trabajó con Wernicke en Alemania. Fundó en la Primera Guerra Mundial el Instituto de Investigaciones de Secuelas de Daño Cerebral en Frankfurt para atender a todos los combatientes con daño cerebral de la guerra. En 1933 es expulsado de Alemania por los nazis, se refugia entonces en Ámsterdam y luego se desplaza hasta Estados Unidos hasta 1965 cuando fallece. Él define la afasia como un trastorno en la emisión de los elementos sonoros del habla, por parafasias, y déficit de la comprensión y trastornos de la denominación, que categorizó como las anomias. Las parafasias entonces son sinónimo de lo que también conocemos como paralalias, y es una alteración en la expresión verbal y consiste en el cambio o sustitución de un morfema por otro o de una palabra por otra, por ejemplo, de mesa por silla. También se puede presentar un cambio o una sustitución de la serie o de la secuencia fonémica de un morfema, por ejemplo, de cabina por cavita. La anomia, por el contrario, es la falta del nombre. Generalmente, las dificultades en la evocación lexical son para los sustantivos. Es más fácil acceder a los adjetivos e incluso a los verbos. Aswell, un psicólogo estadounidense, define la afasia como una deficiencia funcional en la recepción, manipulación y o expresión del contenido simbólico, cuya base se encuentra en el daño orgánico de estructuras cerebrales relativamente centrales. Barraquer Bordas, neuropsicólogo español, recogió el legado de su padre, Luis Barraquer Ferrer, y el de su abuelo, Luis Barraquer Roviralta. Su abuelo fue uno de los fundadores de la neurología en Barcelona. En 1973 organiza un curso de afasiología y lingüística en donde define la afasia como una alteración debida a un daño cerebral focal de la capacidad de usar en su completa decodificación o codificación los elementos significativos del lenguaje, monemas y morfemas, o su componente en función distintiva, los fonemas, por afección en su selección y oposición en relación con la similaridad que hay en el paradigma establecida en el eje léxico o taxonómico de la categoría, de la clase, de la familia o de su combinación u ordenamiento en la continuidad del contexto, que es el sintagma, indefinidamente generativos en potencia y no atribuirles a demencias, defectos sensoriales y defectos motores. En 1977, Henry Icon, un psiquiatra y neuropsicólogo francés, es el promotor de la neuropsicología como una disciplina autónoma que se ocupa de las funciones mentales superiores y de su relación con las estructuras cerebrales. Contribuye muy especialmente a los estudios acerca de la simetría cerebral y de la organización del lenguaje. Define la afasia como una alteración en la comunicación verbal debido a una lesión cerebral circunscrita. Benson, en el 79,
la define como una pérdida o trastorno del lenguaje causada por un daño cerebral. Roberta Cheipé, en 1981, centra sus estudios en la afasia y en los trastornos de la comunicación neurogénicos. Define la afasia como una discapacidad adquirida en el lenguaje y los procesos cognitivos que subyacen al lenguaje causados por un daño orgánico al cerebro. Se caracteriza por una reducción y disfunción del contenido o significado, la forma o la estructura y el uso o función del lenguaje y sus procesos cognitivos que subyacen como la memoria y el pensamiento. Kersh, creador de la batería para la evaluación Western para la afasia BWA, la define como la pérdida adquirida del lenguaje como resultado de algún daño cerebral y caracterizada por errores en la producción, parafasias, y fallas en la comprensión y dificultades para hallar las palabras, anomias. Siezbeskova, neuropsicóloga rusa de la escuela de Alexander Luria, define la afasia como un trastorno complejo de la actividad articulatoria que trasciende a toda la vida psíquica del hombre. Surge al producirse la destrucción de entidades morfológicas del cerebro y afecta a distintos niveles de la estructura del lenguaje. Se manifiesta en los defectos de la función comunicativa del lenguaje, a menudo con trastorno total de la comunicación verbal, intra e intercomunicación. McNeil en el 2001 refiere que la afasia afecta muchos aspectos importantes de la vida de la persona quien la sufre y la define como la pérdida total o parcial de los procesos implicados en la formulación y comprensión del lenguaje que son secundarios al daño cerebral adquirido de una red neuronal distribuida en estructuras corticales y subcorticales del hemisferio cerebral izquierdo. Gillis en el 2007 habla de la afasia como un trastorno cognitivo multimodal que afecta no solamente la comprensión auditiva, el lenguaje oral, la lectura y escritura, sino también otros procesos cognitivos como la atención y la memoria. Gracias por su atención.